En el Instituto GEN AC contamos con más de 4 décadas de lucha continua contra los defectos del nacimiento, un problema de salud que incluye bajo peso al nacer, prematurez e hipoxia, además de malformaciones congénitas, afectando a 1 de cada 4 recién nacidos en nuestro país. El Instituto GEN deriva del Grupo de Estudios del Nacimiento GEN, fundado en 1978 gracias a la iniciativa de Antonio López de Silanes y de su esposa María Eugenia, quienes, motivados por un hijo con un defecto al nacimiento, se reunieron con un grupo de médicos de reconocido prestigio, junto con otros profesionales y amigos, para dar causa a una asociación sin fines de lucro que buscara mejorar las condiciones de los niños por nacer. 40 años después, tras la muerte de nuestro fundador, todos quienes formamos parte del Instituto GEN, siempre bajo la guía de nuestro incansable grupo médico GEN, integrado por más de 35 profesionales de diversas especialidades, impulsamos distintos programas para promover la prevención de los defectos al nacimiento, su detección temprana y tratamiento oportuno. Pero, ¿qué es un defecto al nacimiento? La norma oficial mexicana 034, creada en 1980 con la participación de GEN, lo define como toda condición presente al momento de nacer que, de manera notoria o latente, interfiera con el proceso de adaptación a la vida extrauterina. El Instituto GEN busca incidir a nivel nacional a través de sus 4 ejes rectores: investigación, capacitación del personal de la salud, atención materno-infantil y educación a la comunidad. Investigación. Impulsamos el conocimiento científico y social en el rubro de los defectos al nacimiento con iniciativas como el Premio GEN, que se entrega desde 1984 en la Secretaría de Salud, además del apoyo a proyectos relacionados con nuestros objetivos. Atención materno-infantil. A través del sistema SIMIGEN, ofrecemos un modelo de atención replicable de bajo costo que se enfoca en el cuidado de la salud de la madre y de su hijo. Capacitación al personal de salud. Capacitamos a profesionistas del ramo a través de congresos, simposia, cursos y publicaciones. Educación a la comunidad. Difundimos medidas preventivas y de autocuidado a la población en general sobre las medidas para prevenir los defectos al nacimiento. A lo largo de nuestra historia, el Instituto GEN ha incidido en políticas públicas de salud y en crear conciencia social e institucional sobre la magnitud del problema, promoviendo distintas alianzas con organismos gubernamentales y privados con objetivos afines. En la actualidad, contamos con una serie de programas y proyectos encaminados al logro de nuestra misión. Entre ellos, se encuentra el Programa de Riesgo-Beneficio de los Medicamentos en el Embarazo y la Lactancia, el Programa de Participación en las Normas Oficiales Mexicanas de Salud, el Programa de Adicción al Alcohol, Tabaco y otras sustancias nocivas durante la edad reproductiva, el Programa de Registro de los Defectos al Nacimiento y, por último, el Programa de Embarazo en Adolescentes, el cual busca prevenir embarazos en jóvenes en la zona de Iztapalapa, así como conocer sus determinantes. Es de esta forma como el Instituto GEN se encamina hacia el futuro, teniendo siempre en mente el bienestar de los niños por nacer. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Instituto GEN. Sean bienvenidos a nuestra segunda reunión académica, de acuerdo con lo que nos propusimos en el programa del Instituto GEN para este 2026. En esta ocasión nos acompañan distinguidos miembros del Instituto y destaco la presencia a la distancia del doctor Buendía, quien reiteradamente nos ha señalado la necesidad de abordar el tema de los defectos congénitos del corazón en los niños mexicanos. Estos constituyen uno de los problemas más relevantes de los defectos del nacimiento en nuestro país. La conferencia de hoy aborda uno de ellos y está a cargo de la doctora Nancy Pérez Hernández,
del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Su trabajo mereció, a juicio de los jurados convocados por el doctor Fabio Salamanca, nuestro premio Instituto GEN en Investigación Antonio López de Silanes en la categoría de Investigación Clínica edición 2025. La entrega del premio GEN nos permite honrar el legado de mi padre, Antonio López de Silanes, quien desde siempre señaló la necesidad de afirmar la vocación de GEN para apoyar la investigación y la difusión del conocimiento orientadas a la prevención del importante problema de salud que significan los efectos al nacimiento en nuestro país, labor que hemos continuado desde la fundación de GEN en el año 1978. Apreciamos que nos acompañen un grupo importante del equipo de trabajo y colaboradores de la doctora Pérez Hernández y a todos los que nos acompañan a la distancia a través de Zoom. Sean todos bienvenidos. Le pido al doctor Fabio Salamanca nos presente a nuestros ponentes de esta noche. Sean todos bienvenidos. Buenas noches. Buenas. Muchas gracias, María Eugenia. Antes que todo, quiero... ¿No soy yo? Sí, adelante. Antes que todo, quiero agradecer la presencia de distinguidos miembros del Grupo GEN, del Instituto, y quienes acompañan la presentación de la doctora Tomás Pérez, para el trabajo que mereció el reconocimiento en el área clínica en la convocatoria del año anterior. La doctora Nunansi tiene una amplia trayectoria académica y científica, y quiero solo resumir algunos de sus puntos más importantes. Es licenciada en Química Clínica, egresada de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Obtuvo el título de maestra y doctora en Ciencias Genómicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como investigadora en Ciencias Médicas D, adscrita al Departamento de Biología Molecular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ha sido receptora de financiamientos otorgados por el CONACYT y ha recibido varias distinciones, entre ellas el premio a la mejor tesis de doctorado en el año 2015, otorgado por la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud en 2016. Asimismo, el premio al mejor artículo científico publicado en el año 2023 en el área de investigación clínica, otorgado por la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud en el año 2024. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura. En su trayectoria global, ha publicado 102 artículos en revistas incluidas en índices. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 2. Sus líneas principales de investigación se relacionan con mecanismos genómicos y epigenómicos en las malformaciones cardíacas congénitas. Y esta línea de investigación y el trabajo que publicaron ella y su grupo recibió el premio en el área de investigación clínica en la convocatoria del año pasado del Instituto GEN, que, como bien señalaba María Eugenia, lleva el nombre del fundador del instituto y quien tuvo la idea pionera de desarrollar este campo de prevención de los defectos del nacimiento, Antonio López de Silanes. Este trabajo fue publicado en la revista Cells del grupo editorial de EPM1, que cuenta con un factor de impacto de 5.2.
Asimismo, otra línea de investigación importante se relaciona con estudios de asociación genética en enfermedades complejas y en enfermedades cardiovasculares. Además de felicitar a la doctora Pérez por su contribución científica con amplia difusión internacional y por acompañarnos esta tarde después de recibir el premio en el área clínica, quisiera destacar que agradezco igualmente la presencia del doctor Buendía, que nos va a hacer un comentario después de la presentación de la doctora Nancy. Agradezco también a quienes nos acompañan esta tarde de manera virtual. Ya hemos señalado en ocasiones anteriores que la presentación quedará en la plataforma del Instituto GEN para quienes no pueden acompañarnos esta tarde en la presentación de este importante trabajo. Adelante, doctora Nancy, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. El Andrés, este es el golpe de la Jaima. A ver, soy yo. Soy yo. Sí. Ya, silenciarlos. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación. Para nosotros, pues, es un honor recibir este premio. Gracias. Es un honor recibir este premio. Estamos muy contentos y satisfechos que este premio se nos haya otorgado y sobre todo a esta importante línea de investigación en pacientes con cardiopatías congénitas de nuestro instituto. Bueno, pues aquí está el trabajo premiado que lleva el título de Evaluación epigenética del gen TBX20 en factores de riesgo ambientales en pacientes mexicanos con defectos septales. Pues en el mundo existen malformaciones congénitas en todo el mundo y estas se definen como los trastornos congénitos, como anomalías estructurales o funcionales que ocurren durante la vida intrauterina. La mortalidad en el mundo son de 170,000 recién nacidos vivos anualmente. La incidencia de estas malformaciones congénitas es de 89.79 casos por 100,000 nacidos. Estos son datos del 2021 y como podemos observar, en África es donde se encuentra la mayor incidencia tan solo de malformaciones congénitas. Nosotros en este trabajo estudiamos a las cardiopatías congénitas, específicamente a los defectos septales, como la comunicación interventricular, comunicación interauricular. La cardiopatía congénita se puede definir como toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos que se presenta como consecuencia de alteraciones en el desarrollo embrionario. Estas se presentan en el 5% de los productos de gestación. Muchos de estos fallecen antes del nacimiento. Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes en el mundo. Aquí observamos la prevalencia a nivel mundial de las cardiopatías congénitas y 8 por cada 1,000 nacidos vivos tienen alguna cardiopatía congénita. Reiteramos que justo en África es el continente, que tiene una mayor incidencia de cardiopatías congénitas. En nuestro país, la prevalencia de las cardiopatías congénitas es de 7.7 por 1,000 nacidos vivos. Nacen entre 18,000 y 21,000 niños al año, niños y niñas con cardiopatías congénitas.
Estas son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Mueren 11 niños de entre 0 y 4 años al día. Cuando las cardiopatías congénitas son diagnosticadas a tiempo y tratadas a tiempo, más del 80% de los casos son exitosos. De ahí la importancia de estudiarlas a tiempo y de estudiarlas en nuestro país. Como podemos observar, la incidencia de las cardiopatías congénitas en todo México pues es elevada. Sin embargo, los estados con más incidencia son Chiapas, Guerrero, Puebla, Michoacán, Nuevo León y Durango. Sin embargo, en todo el país pues existen estas cardiopatías congénitas. A lo largo de los años se han ido aumentando estos casos de muertes por cardiopatías congénitas. En el año de 1990 o en los años 90 ocupaban aproximadamente el noveno o sexto lugar de mortalidad en nuestro país. Podemos observar que a través de los años esto ha ido ganando espacio y sobre todo en el 2013 ocupa el segundo lugar de mortalidad en nuestro país. Recientemente, los datos del INEGI en el 2021, que son los últimos datos que reportan, las cardiopatías congénitas son la primer causa de muerte en México. Aquí les muestro un poco de la historia de las cardiopatías congénitas. Sin embargo, esta diapositiva está sumamente resumida. En el año 1420, el doctor Benedet, él describió la dextrocardia y ahí, a partir de ahí, empezó una gran historia sobre el estudio de las cardiopatías congénitas. Ya recientemente, en el año 1938, el doctor Gross logró la primer ligadura del conducto arterioso. Para el año 1944, la doctora Taussig escribe el libro de malformaciones congénitas del corazón. También en este año, en 1944, se funda el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que por cierto, la semana pasada estuvo en manteles largos y cumplió 82 años. Sí. En el año 1945, el doctor Fernando Quijano y el doctor Clemente Robles logran el primer cierre del conducto arterioso en México. En el año 1956, el doctor Robles también logra el primer cierre de la comunicación interventricular en nuestro país. Ya para el año 2000, específicamente en el 2001, la American Heart Association justo menciona o hace público que cuando las cardiopatías congénitas son tratadas a tiempo y diagnosticadas a tiempo, pues estos alcanzan una vida adulta, aproximadamente el 85% de esta población. En el año 2008 surge el RENACAPE en nuestro instituto, que es el Registro Nacional de Cirugía Cardíaca Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. A la par, también surge la AMEC, que es la Asociación Mexicana de Cardiopatías Congénitas. Esto con la necesidad de tratar a tiempo y de ver por estos pacientes con cardiopatías congénitas, ya que en nuestro país no están reportados todos los casos a lo largo de todo México. Bueno, las cardiopatías congénitas se definen o se pueden clasificar en dos, en acianóticas y cianóticas. En las acianóticas hay un oxígeno en la sangre, sin embargo, se caracteriza porque hay el bombeo de la sangre es anormal o también puede haber obstrucción en el flujo. Dentro de las cardiopatías acianóticas, por mencionar algunas, pueden ser la estenosis pulmonar, la coartación aórtica, la estenosis aórtica, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el ducto arterial persistente y el canal auriculoventricular, entre otros. Nosotros vamos a estudiar estas tres, que son la comunicación interauricular, la interventricular y el ducto arterial persistente. Y las cardiopatías cianóticas, estas se caracterizan por un cortocircuito de izquierda a derecha, en el cual permite que el flujo de sangre pase, de sangre no oxigenada, pase
de sangre no oxigenada circule, perdón. Bueno, dentro de estas cardiopatías cianóticas tenemos la tetralogía de Fallot, anomalía de Epstein, atresia tricuspidea, transcripción de grandes vasos, drenaje venoso, anómalo total, síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, troncus, ventrículo único, entre otros. Aquí represento las cardiopatías congénitas más frecuentes en nuestro país. Sin embargo, las primeras 5 son la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica. Como les había mencionado, nosotros estudiamos las primeras 3. Este es un corazón normal y el corazón normal pues está dividido en 4 cámaras. En estas 4 cámaras, las 2 cámaras de arriba, se encuentran las aurículas divididas por un septo o por un tabique interauricular, y en las cámaras de abajo están los ventrículos divididos por un tabique interventricular. Nosotros estudiamos estos defectos septales que precisamente se ubican en la comunicación interauricular en las 2 cámaras de arriba. Estas son una conexión anómala entre las cámaras superiores del corazón. Podemos observar un pequeño orificio que hace que la sangre se mezcle. En este caso, se puede mezclar la sangre no oxigenada a la cámara de sangre oxigenada e incluso aumentar el volumen de sangre, pudiendo existir una presión sanguínea pulmonar aumentada. En el caso de los defectos de comunicación interventricular, estos son la conexión anómala entre las cámaras inferiores del corazón. De igual manera, la sangre oxigenada se puede mezclar con la sangre, perdón, la no oxigenada con la oxigenada, y también puede haber enfermedades pulmonares. Para que se forme el corazón, existe una expresión de muchos genes cruciales. La cardiogénesis se da aproximadamente en los primeros 15 días de gestación. Podemos observar aquí que en el día 15 o en las primeras 2 semanas se expresan células cardíacas, las cuales se especializan para formar la creciente cardíaca, como lo observamos aquí, creciente cardíaca o de media luna. Se expresan diversos genes que precisamente van a dar paso a la formación del corazón. Dentro de todos estos genes hay que resaltar unos muy importantes como lo son NKX 2.5, GATA4 y TBX1 y TBX5. Estos pertenecen a la familia de TBOX, que es el gen que nosotros estudiamos en este trabajo. Para la tercera semana de gestación, aproximadamente en el día 21, se forma este tubo lineal. En este tubo lineal, las células migran a la línea media y la conforman 2 capas de tejido. En la interna, el tejido endotelial, y en la externa, las células miocárdicas. Podemos observar que también se expresan diversos genes. Dentro de ellos se encuentra TBX20. Ya para la semana 4 o aproximadamente en el día 28, se forma el corazón primitivo. Este corazón primitivo eh, sufre una torsión o rotación hacia la derecha, donde las aurículas pasan por encima de los ventrículos y a partir del tracto de salida emergen las arterias del tracto aórtico. Como ya se forma prácticamente el corazón en esta etapa, se expresan aproximadamente 50 genes o más. Dentro de ellos, el gen TBX20, que es el que nosotros estudiamos, GATA4, NKX 2.5, entre otros genes importantes también de la familia de TBOX. Ya para la quinta y sexta semana de gestación, pues ya tenemos formado un corazón, donde está este corazón con sus septos, sus 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esta diapositiva representa los genes que participan en la formación del septo atrial y el septo ventricular. Aproximadamente en el día 30 de gestación se forman este corazón primitivo, que como lo había mencionado anteriormente, se expresan diversos genes
para que esto se forme y sobre todo para que se formen las cámaras tanto atriales como ventriculares. Aquí solamente quiero destacar que el gen TBX20 se expresa a lo largo del tiempo, aproximadamente hasta el día 40, para que se forme adecuadamente el corazón, entre otros genes que participan también. Este gen, el gen TBX20, es un gen que pertenece a la familia T-Box. Esta familia, su función es activar o inhibir la transcripción de otros genes. Esto es necesario durante el desarrollo embrionario para la formación del corazón y las extremidades. Este gen, el gen de TBX20, pertenece a esta familia T-Box, la cual se divide a su vez en 5 subfamilias. T-Box pertenece a la subfamilia TBX1 y este TBX20 es uno de los miembros más antiguos de la familia. Interactúa en vías de regulación como NKX2.5, GATA y TBX5 durante el desarrollo embrionario del corazón. Nosotros decimos que TBX20 es como el director de la orquesta. Él es el que dirige prácticamente a muchos de estos genes para que se lleve o no a cabo la expresión. Bueno, este gen se encuentra en el cromosoma 7 en el brazo corto, específicamente en la región 14.3, y es clave en la función regulatoria para la expresión oportuna de otros genes, como ya lo habíamos mencionado, de otros genes cardíacos durante las primeras semanas para la formación adecuada de las cámaras del corazón. Se divide, o más bien está conformado por 8 exones y 7 intrones, y presenta una expresión elevada en el tubo cardíaco, en formación y en los tejidos valvulares del desarrollo. También reprime otros genes como TBX2. En este trabajo, nosotros decidimos estudiar el gen TBX20, específicamente la metilación de este gen, y queremos ver o quisimos ver si algún factor ambiental pudiera estar asociado con los niveles de metilación de este gen. Estudiamos la epigenética en este trabajo. Y la epigenética se puede definir como el estudio de los procesos que controlan la expresión génica sin un cambio en la secuencia del ADN. Destaca la importancia de los factores ambientales en la regulación génica. Existen diversas marcas epigenéticas que se pueden estudiar, sin embargo, nosotros estudiamos la metilación como marca epigenética. La metilación es un fenómeno de vital importancia para mantener el silenciamiento genético y regular la expresión de los genes. Aquí podemos observar una base nitrogenada, en este caso una citosina, que es donde se lleva a cabo la metilación. A esta se le une un grupo metilo en la posición 5. Este grupo metilo se une o es catalizada esta reacción por la ADN metiltransferasas o DNMTs. Esto en presencia de la S-adenosilmetionina, el cual es el que aporta este grupo metilo. Si un gen se encuentra metilado, la expresión de estos genes, o más bien la transcripción, no se lleva a cabo y no se expresan los genes, como podemos observar aquí. Nosotros estudiamos, o este estudio está basado en la región promotora del gen de TBX20. Elegimos la región promotora porque ahí se encuentran aproximadamente el 70% de islas CPGs, que es justo donde se lleva a cabo la metilación, cerca del sitio de inicio de la transcripción. Estas islas CPGs son regiones muy pequeñas que son ricas en Cs y Gs. Las cardiopatías congénitas tienen un componente multifactorial, lo que quiere decir que participan factores ambientales, factores genéticos e incluso factores epigenéticos. El objetivo principal de este trabajo es evaluar el perfil de metilación del gen TBX20 y su asociación con factores ambientales en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas aisladas. Los objetivos específicos fue determinar cuantitativamente el estado de metilación
en la región promotora del gen TBX20 en pacientes con cardiopatías congénitas septales. Comparamos y analizamos el perfil de metilación en los grupos de estudio para establecer si la metilación contribuye al riesgo de defectos en la comunicación septal. También analizamos factores ambientales a los que estuvieron expuestos madre y padre de los pacientes con cardiopatías congénitas durante el embarazo o incluso previo a la gestación. También evaluamos la correlación de los factores ambientales con los niveles de metilación entre los pacientes y el grupo de comparación. Evaluamos la interacción entre los niveles de metilación del gen TBX20 con los factores ambientales y finalmente realizamos un análisis in silico para identificar posibles sitios de unión de algún factor de transcripción en la región estudiada del gen TBX20. Creamos una red de interacción proteína-proteína para determinar la posible regulación de este gen en cardiopatías congénitas. Seleccionamos a nuestra población de estudio, hicimos el muestreo y la entrevista a madre y padre de estos pacientes con defectos septales. En la entrevista preguntamos diversas cosas como factores a los que se hayan expuesto y si eran, por ejemplo, si tenían algunas toxicomanías, medicamentos que hayan tomado, enfermedades durante el embarazo o antes del embarazo, entre otras. Se extrajo el ADN para poder llevar a cabo la selección de islas CpG. Después se hizo una conversión con bisulfito, que esta conversión es necesaria ya que nos sirve para discernir de las regiones metiladas de las no metiladas. Y por último, se hizo el análisis por pirosecuenciación. El porcentaje de metilación se utilizó la técnica de pirosecuenciación. Finalmente se interpretó y se analizaron los pirogramas para analizar nuestros datos. Participaron 152 individuos pediátricos no sindrómicos que no ingresaron a cirugía, sino a cateterismo. El grupo de pacientes septales está constituido por comunicación interauricular y comunicación interventricular con una N de 48. Y como grupo de comparación son los individuos de persistencia de conducto arterioso. Ellos son de una N de 104. Utilizamos al grupo de comparación de persistencia del conducto arterioso ya que consideramos que este conducto arterioso es una estructura normal y necesaria para la circulación fetal. A ambos grupos se les hizo radiografía de tórax, ecocardiograma, electrocardiograma y se les extrajo la muestra de sangre para hacer la extracción de ADN y todo lo que se sigue. Esta extracción de sangre se hizo durante el cateterismo, los niños no sintieron la punción, sin embargo es importante recalcar que previo al consentimiento firmado y asentimiento de la familia. Se extrajo el ADN, se cuantificó, se hizo la modificación del ADN con bisulfito y se cuantificó el ADN convertido. Finalmente se realizó la PCR específicamente del gen TBX20 y la pirosecuenciación. Perdón. Bueno, aquí vemos, observamos dónde se encuentra ubicada la región estudiada del gen de TBX20. Como les había mencionado, este gen se encuentra en el cromosoma 7 y nosotros estudiamos la región promotora de este gen antes del sitio de inicio de la transcripción. En este sitio se encuentra la isla CpG, la cual consta de 7 sitios, como podemos observar aquí. Estos 7 sitios fue lo que nosotros estudiamos en esta isla CpG. Las características de nuestra población de estudio, podemos observar que en el grupo de persistencia del conducto arterioso, el 30.8% fueron hombres, el 69.2% mujeres.
y el grupo de defectos septales o de pacientes con defectos septales, el 47.9 fueron hombres y el 52.1 mujeres. Hubo una P significativa. La edad de ambos grupos en el caso de persistencia es de una mediana de 3 y en el caso de los defectos septales de 7. Como les comentaba, nosotros realizamos una entrevista a mamá, papá o quien esté a cargo del cuidado de estos pacientes. Y en esta entrevista hicimos algunos cuestionamientos sobre alguna exposición a factores ambientales que hayan tenido durante la etapa gestacional o incluso antes. Dentro de este cuestionamiento se les preguntó si estuvieron expuestas a algunos contaminantes, como los observamos aquí, si consumieron vitaminas, sobre todo ácido fólico y fumarato ferroso, las enfermedades que hayan tenido durante el embarazo, infecciones maternas, adicciones maternas y consumo de medicamentos, como todos los que observamos aquí. Sin embargo, dentro de todo este cuestionamiento, pues quienes estuvieron una P estadísticamente significativa fue el consumo de vitaminas, las infecciones maternas y el consumo de medicamentos. Estos son los resultados del porcentaje de metilación de TBX20 en nuestros grupos de estudio. Podemos observar que al comparar la persistencia del conducto arterioso con nuestro grupo de pacientes, en la mayoría de los sitios o en los 7 sitios, en 6 sitios, porque a excepción del sitio 4, todos hay una diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir que el grupo de pacientes septales tiene tiene mayor nivel de metilación comparado con el grupo de persistencia. Aquí está el porcentaje promedio de estos 7 sitios y también podemos observar que el grupo de septales tiene una mayor metilación en comparación con el grupo de persistencia. Así es como nosotros observamos los resultados. Este es un pirograma y podemos ver que se encuentran estas 7 barras que pertenecen a cada uno de los sitios y aquí arriba el porcentaje de metilación de cada uno de estos sitios, de los 7 sitios que estudiamos. Este es el resultado de un paciente, del grupo de comparación con persistencia. Nosotros realizamos este análisis de asociación entre los niveles de metilación y el riesgo a defectos septales. Dividimos por cuartiles y aquí podemos observar el promedio del porcentaje de metilación de los 7 sitios. Al estudiar cada uno de estos sitios, vemos que en los cuartiles más altos, dividimos en 4 cuartiles, como en el cuartil 3 y 4, estos tienen el mayor porcentaje de metilación y podemos observar que fueron estadísticamente significativos, incluso con una razón de momios de 3.57 y 4.60. Así consecutivamente para cada uno de estos sitios, podemos observar que a mayor metilación son estadísticamente significativos con una razón de momios por arriba de 1. Después lo que hicimos fue ajustar estos modelos por infecciones maternas y consumo de vitaminas y reiteramos lo que ya estábamos observando, que a mayor metilación existe una razón de momios por arriba de 4, en este caso del sitio 1, o de 5 para el cuartil 4, con una P estadísticamente significativa. De nueva cuenta, así consecutivamente, los 7 sitios podemos observar que hay diferencias estadísticas a un mayor porcentaje de metilación, a excepción del cuartil 4 en el sitio 4, que precisamente coincide con la diapositiva anterior, donde vimos que en el sitio 4 no hay diferencias estadísticas. Analizamos o realizamos esta curva ROC y podemos observar que el área bajo la curva es de 0.682 y hay una P significativa. Aquí esta curva nos dice la capacidad discriminatoria para predecir la presencia de defectos septales mediante el análisis de niveles de metilación del gen TBX20.
Analizamos la asociación de los factores de riesgo ambientales durante el embarazo, como ya se los había mencionado, en comparación con el grupo de persistencia. Podemos observar, eh, se realizó esto con varios factores de riesgo ambiental, como la exposición a contaminantes, el consumo de vitaminas, las enfermedades durante el embarazo, las infecciones maternas, las adicciones maternas y el consumo de medicamentos. Sin embargo, en el caso de la exposición a contaminantes, las enfermedades durante el embarazo, las adicciones maternas y el consumo de medicamentos, no hubo diferencias significativas entre el grupo de pacientes contra el grupo de comparación. Pero en el caso del consumo de vitaminas, podemos observar que sí hay una diferencia estadísticamente significativa y una razón de momios de 0.10. Esto muestra que el consumo de vitaminas se puede asociar con la disminución de riesgo. En el caso de las infecciones maternas, podemos observar que también hay una P estadísticamente significativa con una razón de momios de 3.10. Y esto nos indica que las infecciones maternas pudieran estar asociadas con el riesgo a padecer defectos septales. Realizamos por MDR la interacción de metilación del gen TBX20 con factores ambientales en estas cardiopatías congénitas. Y en estas interacciones eh, que les muestro aquí, se estudiaron el porcentaje de metilación, el sexo y la edad. Aquí observamos que no hay diferencias estadísticas. En el caso del porcentaje de metilación, la exposición a contaminantes, sexo y edad, podemos observar que sí hay diferencias estadísticamente significativas, donde se observa una exactitud de la prueba de 0.6852 y una consistencia de 10. También para el modelo del porcentaje de metilación con la exposición a contaminantes, infecciones maternas, sexo y edad, igual podemos observar que hay diferencias estadísticamente significativas con una exactitud de la prueba de 0.6442 y una consistencia de 10. Y el modelo que se le suma, bueno, el porcentaje de metilación, la exposición a contaminantes, consumo de vitaminas e infecciones maternas, edad y sexo, no hay diferencias, bueno, sí hay diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, la consistencia del modelo es de 8. Entonces, aquí podemos observar que estos dos modelos que contienen el porcentaje de metilación interactúan con la exposición a contaminantes, el sexo, la edad y las infecciones maternas. Realizamos un análisis in silico para predecir los sitios de unión de factores de transcripción en la región promotora de este gen. Y pudimos observar que hay un factor de transcripción que se une, que se llama Hay-like, BHLH, y este factor de transcripción que se une prácticamente a 5 de estos sitios, este participa o está involucrado en el desarrollo cardiovascular. En el sistema cardiovascular reprime directamente a GATA4 y 6 y TBX2. También participa en la diferenciación de cardiomiocitos y regula procesos para la formación del septo y las válvulas. Hay reportes donde se hicieron en ratones, se estudió este gen y se observó que ratones deficientes de este gen desarrollan enfermedad cardiovascular. Al realizar la interacción proteína-proteína, podemos observar que nuestro gen TBX20 interacciona aproximadamente con 11 proteínas. De color azul, estas proteínas participan en los procesos biológicos, como la formación de cámaras cardíacas. En color rojo, estas proteínas participan en la formación de septos atriales. En color verde, son los genes asociados a enfermedad y defectos del atrio septal, y en color amarillo, estas proteínas participan en los defectos del septo ventricular. Todos estos interaccionan con TBX20. Bueno, realizamos esta correlación entre los niveles de metilación y la edad
precisamente porque son los datos que nos estaban saliendo asociados. Y lo que observamos aquí es que hay una correlación media entre los niveles de metilación y la edad. A mayor edad, a mayor nivel de metilación es a mayor edad. Por último, realizamos la asociación entre los niveles de metilación estudiamos la asociación entre los niveles de metilación del gen TBX20 y el sexo. Podemos observar que en hombres no hay diferencias estadísticamente significativas en los pacientes con defectos septales y el grupo de comparación de persistencia del conducto arterioso. Y en el caso de las mujeres, sí hay diferencias estadísticamente significativas. Podemos observar que estas diferencias se dan en las pacientes femeninas con defectos septales y las de persistencia del conducto arterioso. Nosotros concluimos que se sugiere que los niveles altos de metilación o hipermetilación del gen TBX20 están asociados con los defectos septales congénitos. Además, identificamos algunos factores ambientales que pueden ser usados como marcadores de riesgo o protección para la presencia de defectos cardíacos congénitos. Finalmente, pues quiero dar las gracias por este premio al Instituto Gen de Investigación Antonio López de Silanes por el premio otorgado a nuestro trabajo en investigación en pequeños con cardiopatías congénitas. Y también pues dar las gracias a nuestro grupo de investigación, especialmente al doctor Juan Calderón Colmenero, al doctor Jorge Luis Cervantes y al doctor Diego Ortega, al doctor José Manuel Rodríguez, que pues todos ellos hacen un arduo trabajo, no nada más en el quirófano de cirugía, sino también en consulta, como el doctor Calderón, y pues en investigación con el doctor José Manuel Rodríguez. Y sobre todo, pues también a niñas y niños que participaron en este trabajo, a sus familias que nos permitieron realizar este trabajo. Sí, realmente esto ha sido gracias a estas familias que nos permiten seguir estudiando y sobre todo también a nuestros estudiantes, como lo vemos aquí. Ellos son muy participativos en esta línea de investigación. Muchas gracias. Si hubiera comentarios. El comentario oficial de A ver. Sí, pues no parece buen día allí. Doctor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, más bien buenas noches. Felicidades a Nonatsin por su trabajo y al grupo por su esfuerzo. Es muy importante para nosotros este trabajo porque siempre hablábamos de cosas ambientales, pero como que algo no teníamos ni podíamos definir. Sabíamos que si el paciente es sindromático, bueno, pues algo está avanzado y tenemos cierta ventaja o ciertos diagnósticos pendientes, pero el plantearnos y mostrarnos la posibilidad de que el ambiente, lo cual ya se sabía, pero no teníamos nosotros la especificidad de qué podía estar causando este problema, para nosotros es muy importante. Y yo creo que el impacto clínico en la práctica médica está basado en la genética. La genética en los últimos 25 años ha explotado literalmente y creo que cada día se va entendiendo más y conociendo más las causas que provocan cardiopatías congénitas. El trabajo con respecto a esto creo que inicia a finales del siglo pasado cuando empieza la medicina fetal y eso es un avance importantísimo porque se detectan los pacientes que vienen con problemas. Obviamente no son los problemas septales que vio Nonatsin porque esos no tienen mucho problema, pero sin embargo
hoy día ya no tenemos la sorpresa de una transposición o de una conexión anómala que nace y no sabíamos cómo venía, sino hoy sabemos que viene un paciente con problemas y nace donde debe ser atendido y se atiende en el momento que es más conveniente. Entonces creo que esto es importante. Y otra cosa, ya para poder dejar a los demás, he oído mucho de enfermedades raras, pero creo que las cardiopatías congénitas no son raras, son comunes. Y si sumamos todo lo que aparece y todo lo que hay, vemos que son muchos. En el mundo debe haber más o menos unos 30 millones de pacientes con cardiopatía congénita, más o menos. Y hay actualmente reconocidos 1.500 síndromes que comprometen el corazón. Entonces, esto es muy importante porque cada día se encuentran más datos y quizás muchos de estos pacientes con defectos septales habrá que buscar si tienen alguna otra alteración que nos permita meterlos en algún síndrome o reconocerlos por varios defectos que puedan tener. Felicidades otra vez, Nonatzi. Muy buen trabajo. Gracias. ¿Algún participante adicional? Comentarios, preguntas. Pues yo sí me sumo a la felicitación. Yo soy ginecobstetra. Desde el punto de vista preventivo, nosotros que somos los que estamos analizando todos estos casos y detectamos una situación como esta, pues resulta muy importante para nosotros. Digo, ha habido grandes avances en toda la parte diagnóstica. Ciertamente la medicina materno-fetal sí marcó una pauta, una diferencia importante. El problema es que diagnosticábamos y ¿qué hacemos, no? Seguía la cirugía pediátrica, esta que al final va a tratar de resolver estas situaciones una vez que nace el neonato. La cirugía fetal, que sí tiene un impacto importante, es muy impresionante cómo trabaja, cómo las cosas que resuelve. Sigue siendo una cirugía muy experimental, por decirlo así. Los protocolos siguen siendo muy erráticos, sigue habiendo un alto índice de mortalidad. Sí. Entonces, el hecho de hacer un trabajo donde se está buscando determinar factores epigenéticos que puedan incrementar la población que pueda tener algún problema cardíaco, pues para mí se me hace muy bueno. Este es hacia dónde debería ir la medicina para prevenir este tipo de casos. Porque la verdad de las cosas, yo estoy en asociación con el grupo de Alexis Palacios, que maneja el grupo Cardias. Sí. Y tristemente vemos que muchos de los casos que él opera, pues el resultado es malo, ¿no? O sea, son casos muy complicados, cirugías muy complicadas y no les va bien. Pero lo interesante sería aquí disminuir de incidencia de esto. Aquí estamos hablando de metilación. Sabemos que hay otros mecanismos Exacto. para estas alteraciones, Sí. pero la contribución es sólida y muy buena. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De hecho, con base a lo que usted nos comenta, pues tenemos ahorita un grupo muy grande de pacientes con cardiopatías congénitas que ingresaron a cirugía. Este es un grupo que solamente se les realizó cateterismo. Y a todos estos pacientes que ahorita tenemos de los que ingresaron a cirugía, se les realiza a la familia este cuestionario que les mencionaba, que le llamamos cuestionario ambiental. Obviamente ahorita ya es más extenso porque conforme vamos haciendo estas entrevistas, nos vamos dando cuenta que hay cosas que ir agregando. Digo, la epigenética es muy compleja, el del ambiente hay tantas cosas, pero hay cosas que sí son como muy claras. O sea, por ejemplo, la alimentación es fundamental. Ahorita ya lo vimos en nuestros resultados, las vitaminas. Es muy claro los resultados, a pesar de que todavía nos faltan estudiar. Tenemos una población ya bastante grande, de hecho, un reservorio de pacientes con cardiopatías congénitas, pero con ese objetivo de poder aportar, poder seguir investigando en el área epigenética y ver si hay otra contribución más, si podemos ampliar un poco más
no nada más de estos resultados, sino que afortunadamente ahorita tenemos una base más grande, incluso hasta de los que entraron a cirugía, los que les pusieron el ECMO, los que no, etcétera. Este, pero a lo que voy es que es muy claro, sí es muy claro que hay un fondo epigenético que está participando en estas enfermedades. Obviamente, pues hay muchos tipos de cardiopatías congénitas, unas más complejas que otras, pero lo que hemos observado con nuestros estudios ha sido muy interesante. Ahorita no nada más nos quedamos estudiando genes aislados como estos, sino ya entramos al mundo de la masividad e incluso ya tenemos resultados de algún metiloma por ahí. Todavía falta analizarlos, pues algo muy complejo, pero estamos observando resultados muy importantes, sobre todo en este ámbito de la epigenética. Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera, me llamó la atención el resultado. Me quedé un poco confundido. Las vitaminas, entonces encontraron que sí generan mayor incidencia De protección. de O sea, protección. sí, como ya ha estado reportado. Sí. Sí, claro. Es que las vitaminas, yo también he visto en algunos casos, habla de doble filo, hay varios Sí. reportes de que en exceso y las pacientes consumen unas cantidades, creen que por consumir más Es mejor. es lo mejor. Sí. Pero sí se ha visto casos concretos en donde puede exceder de efecto, ¿no? Sí. Y la segunda, en cuanto a la técnica de biosecuenciación, esta les permite identificar de manera más específica los genes o encontraron algún gen que viniese así como en segundo lugar con PBX20. Sí. No, aquí en la técnica de pirosecuenciación nosotros elegimos el gen, el que vamos a estudiar. Entonces, en este caso fue solamente el gen TBX20 y un sitio de este gen, específicamente en la región promotora. En pirosecuenciación, digamos que se puede estudiar de manera aislada a todos estos genes. Tenemos también planeado estudiar la familia T-Box, que como ya vieron es muy interesante, muy relevante. Exacto, y es muy grande. Entonces, pudiéramos estudiar de manera aislada a todos estos genes de la familia T-Box. Ahorita comenzamos, bueno, seguimos porque hemos estudiado otros genes de TBX20 y como le comentaba, por ejemplo, ya para la masividad, obviamente, pues son prácticamente todo el genoma que se estudia a nivel de metilación. Pero la pirosecuenciación nos dio un acercamiento muy preciso de lo que queríamos estudiar. Entonces, para nosotros ha sido muy benéfico estudiarlo de esa manera, aunque nada más sea un pequeño fragmento el que estudiamos. Muchas gracias. Sí, sí. De los colegas. Bueno, vamos a hacer unos comentarios. Bueno, creo que es un excelente trabajo. Dirigió y coordinó la NONATS. Pero detrás de eso llevamos, creo que 8 años, ¿verdad? 12, doctor. 12. El tiempo pasa muy Más. rápido. 12 años en que estamos tratando de cambiar el paradigma que dice del laboratorio a la cama del paciente. Ahora que vamos del paciente al laboratorio. O sea, eso es lo que en realidad se llama ahora investigación translacional, en que un grupo de cirugía clínica se junta con un grupo en este caso, de biología molecular. Y ha sido muy útil, ¿eh? Nos ha servido tanto a los biólogos moleculares, vamos a llamarlos así, como a los clínicos. Ha sido un intercambio que a veces nos vamos con dolor de cabeza ambas partes, porque son campos muy diferentes en su formación. Entonces, este trabajo y otros que se han hecho nos han ayudado mucho. Hay que considerar que las cardiopatías congénitas, para dar un dato muy fuerte, es
las malformaciones congénitas son la causa mayor de muerte a nivel mundial. Pero el 55% de esas muertes son por cardiopatía congénita. Y un dato optimista que ya lo dio la doctora es en realidad en nuestro medio, la sobrevida de los pacientes atendidos por una cardiopatía, aún las complejas, que es muy alta. Ya llegamos, o sea, en el último análisis de la base del RENACAP y del Mundial, hablando de complejas, la sobrevida fue del 93%. Estoy hablando de México, o sea, de los datos del instituto. Entonces, yo creo que nos puede ayudar mucho este tipo de interacción y va a dar frutos indudablemente en algo que sí se está avanzando mucho. Entonces, nuevamente felicito y me felicito por la primera vez que nos vimos en un piso sexto, ya pediátrica, y que se acercaron para hacer esta unión de esfuerzos y de mentalidades y de experiencias. Gracias, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctora. El abordaje del planteamiento fue los niños que no fueron, no hubo una intervención quirúrgica. Sí. ¿Qué pasa con los niños que sí tuvieron una intervención quirúrgica con estas cuestiones? Estos niños ahorita nosotros los estamos estudiando. Claro. De hecho, Claro. este primer estudio fue solamente en los niños que no llegaron a cirugía. Sin embargo, ahorita el interés no nada más es de eso, sino todos aquellos pacientes que llegan al instituto que vayan o no a cirugía. Este reservorio que contamos ya con un gran número de pacientes, precisamente solamente son estos pequeños que van a cirugía. Los resultados todavía no los tenemos, sin embargo, se ven igual de prometedores que estos, porque son estos pequeños que entraron a este arreglo de masividad, que de hecho es el metiloma, que obviamente ahí estudiamos ya a nivel del genoma. Apenas estamos por ver los resultados, pero sin duda alguna también va a arrojar resultados muy interesantes, porque aquí no nada más tenemos el diagnóstico y el tratamiento, sino incluso cómo la cirugía pudiera también estar afectando, entre comillas, a nivel epigenético. Si hay algo en la cirugía que pudiera estar incluso ayudando o todo lo contrario. Pero pues eso apenas está por verse. De hecho, estamos trabajando en ello. Investigación. Muy Sí, bien. gracias. Muy bien. La doctora Navarrete. Yo sí quiero felicitarlo. Gracias, doctora. Por todo su trabajo y por lo interesante del trabajo. Como dicen, ahora sí ya está, bueno, desde hace mucho, pero ahora cada vez más, ¿no? El uso de la genética y ahora la epigenética para el tratamiento de muchos de estos niños. Aunque ustedes están en investigación, como dice, ¿qué tanto hace o no a la epigenética la cirugía cardíaca? Que yo creo que es bien importante, pues es que ya estamos ahora en el mundo actual en el cual muchos de los tratamientos ya son genéticos también. Igual que tanto Muchas gracias. Gran trabajo. Gracias, qué amable. Gracias. Gracias. El doctor Salamanca. Doctora, por supuesto, de manera entusiasta, me uno a la felicitación que ha sido un consenso total en esta mesa y que espero que quienes nos acompañan virtualmente también opinen lo mismo. Quisiera aprovechar para resaltar varios aspectos de este trabajo. El primero, y de la presentación de la doctora Nonanzi, el primero es que ha tenido la tingencia de reiterar el agradecimiento al otorgamiento del premio GEM de la convocatoria del año anterior,
y dar un agradecimiento explícito a sus colaboradores. Es una parte muy importante de un trabajo científico y de la autoría de un trabajo científico. Y me parece que este aspecto debe resaltarse y lo hago gustosamente, doctor. Otros aspectos están relacionados con algo que hizo énfasis, pero que se vio de paso en la presentación. El asunto capital es que hace años atrás, la mortalidad infantil, el mayor factor etiológico estaba en factores ambientales y especialmente de tipo infeccioso. Entonces, a medida que se controlaron estos factores, cobra mayor relevancia la participación genética que nos comentaba el colega. Y eso es importantísimo. Nosotros realizamos hace años un trabajo específicamente orientado en las autopsias en un hospital pediátrico, en el Centro Médico Nacional. ¿Cuál era el componente genético comparado con años anteriores? Y la conclusión es absolutamente clara. A partir de ese control de factores, principalmente infecciosos, la proporción de la patología de origen genético creció impresionantemente. Y aquí viene algo que tocaba Rodrigo y que es fundamental. En estos primeros inicios de la investigación genética, gran parte de la investigación se centró en las mutaciones de los genes, o sea, en los cambios de la secuencia que nos mostró, doctora. Sí. Y para nada se tenía en cuenta la regulación genética, o sea, la epigenética, que tiene que ver con esta relación sutil entre la información genética y su funcionamiento. Y entonces con factores ambientales tan importantes como los que mencionaste y como los que mencionó la doctora Norma. Y en ese sentido yo comenté con ella, una vez que hubo la decisión del premio, como hace algunos años, quizás bastantes, inicié esta línea de epigenética con relación a un gen también importante, quizás no tanto en la magnitud de las malformaciones septales cardíacas, pero que es impresionante en niños, el retinoblastoma. Y lo hice con un personaje notable, investigador, miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigadores, Félix Resillas, que fue director entonces de la Facultad de Ciencias cuando colaboró conmigo en estos trabajos que publicamos hace años. Quizás ese es el factor más relevante de este cambio aquí, porque hay estudios múltiples sobre mutaciones de genes, pero en nuestro medio son escasísimos aquellos que se orientan a los problemas del funcionamiento de ese genoma, o sea, a la regulación del genoma. Y este es un ejemplo extraordinario. Y en ese sentido, quisiera resaltar ahora con relación al premio que se otorgó el año pasado, que este trabajo compitió cuando recibimos, todos lo recordamos, el mayor número de trabajos en la convocatoria, 57 trabajos, 19 en el área biomédica
pero 38 en el área clínica, incluyendo por primera vez, dado que GEN también otorga un premio en cirugía pediátrica, y tenemos aquí alrededor de la mesa dos distinguidos cirujanos pediatras, y sabemos todos que se otorga como una política especial del instituto, otorgar también un premio a la Asociación de Cirugía Pediátrica. Y sin embargo, en esta convocatoria del año pasado, 7 trabajos de cirugía pediátrica también concursaron. Entonces es un mérito que hay que resaltar de que este trabajo, con un jurado conformado, y esto es importante reiterarlo, con miembros de la comunidad científica nacional, distinguidos investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pero distinguidos investigadores integrantes de nuestro instituto, de nuestro grupo, que también son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y que participan en el jurado. Y el jurado es una base fundamental de un premio de naturaleza científica. Y eso ha contribuido enormemente a la acreditación que tiene el premio para tener la afluencia de trabajos como el que afortunadamente hemos podido escuchar esta tarde-noche. Felicidades, doctora, nuevamente. Nos da mucho gusto reiterarlo y que la comunidad científica se entere. Quedará en la plataforma la presentación, la naturaleza y la trascendencia de esta contribución científica de nuestro medio a los defectos septales del corazón. Muchas gracias. Gracias, doctor. Qué amable, gracias. El doctor Leopoldo Torres tiene un comentario. Doctora, una felicitación por su presentación, es muy didáctica y cumple con todos los requisitos en relación a la difusión del conocimiento que se está generando ahí. Esta felicitación es para usted, para todo el equipo que lo tuvo. Y también una felicitación interna al doctor Fabio Salamanca, al Instituto GEN, al grupo médico. La trayectoria del premio GEN ya tiene muchos años y cada día ha ido evolucionando. Hoy día, en esta versión 2025 del premio GEN, se rompieron los récords que estaban establecidos. Sí. Y es un enorme orgullo formar parte del Instituto GEN. Claro. Y compartir con ustedes un gusto en el sentido del cronograma que usted presentó. 1968, Robert Gross realiza el primer cierre del conducto arterioso, da nacimiento a la cirugía cardiovascular. Faltan 12 años para cumplir el siglo. Ajá. Él era cirujano pediátrico. Claro. Entonces él era el jefe de cirugía pediátrica del Hospital de Niños de Boston. Ajá. Y nos dio oportunidad de recordar eso. Claro. Y nosotros dentro del Instituto GEN estamos trabajando intensamente en relación a cirugía pediátrica y tenemos un mensaje muy breve de parte del doctor Bruno Martínez Leo, que tiene que ver con eso precisamente. Entonces, adelante. Estamos hablando de la pantalla. Una cosa pendiente entre nosotros. Sí. Sí. No se me olvida. En lo que se puede compartir la pantalla, yo tengo una pregunta muy primitiva para usted. Es básico, es muy primitiva, pero a lo mejor es interesante. ¿Por qué no comparó con niños sin ningún tipo de malformación cardíaca? Sí, claro. En un principio, como les había comentado, pues este trabajo es de los primeros que, bueno, nos ha costado mucho trabajo, parece la redundancia. Trabajar con pacientes pediátricos, pues ustedes lo sabrán, no es nada fácil. Entonces, en un principio, esa es una limitante para nuestro trabajo, porque no logramos realmente reunir
un grupo de comparación sin ninguna malformación cardíaca. Realmente fue complicado para nosotros, por eso es que decidimos optar por la persistencia. Sí, sin embargo, actualmente ya contamos con ese grupo de comparación. Sí, 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 sabemos la importancia de esto y también eso, en lo que hemos observado de nuestras estadísticas, ha reforzado justo nuestros resultados. O sea, este grupo de comparación que no tienen cardiopatías congénitas, que de hecho se les hizo ecocardiograma y entre otros estudios, los resultados también de metilación que hemos obtenido de estos niños y niñas, pues refuerza los resultados que obtuvimos previamente en este grupo de persistencia. Pero bueno, esa fue la razón. Nosotros no logramos realmente reunir este grupo de comparación, pero actualmente ya lo tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Es una escena muy primitiva. No, no, sí, sí. No hay nada de... Sí, de hecho está parte de las limitantes del trabajo. Exacto. No necesariamente limita. Sí. Y si me permite, nada más es un comentario. Robert Gross, cuando hizo la cirugía, no era jefe de servicio. No. En realidad, el subordinado casi hace la cirugía del primer del conducto canceroso, que es la primera situación propiamente de este campo. En relaciones hace esa cirugía no estando el jefe, y cuando regresa el jefe se enoja mucho, pero ya había despegado, ¿no? No, le tengo otro chisme. Pero dos. Pero tenía preparado a otro paciente en caso de que falleciera la primera. Pero tenía dos conductos listos. Y sí, cuando se fue de vacaciones William Ladd, fue que dijo Robert Gross, aquí soy. Pero ya estaba la historia escrita, ¿no? Y ahí hay otra historia que tiene que ver con mujeres. La investigadora, que la doctora Zalok le propuso al doctor Gross ahí no quiso hacer curó a los niños azules, la doctora Helen Taussig, hacer una fístula y no le quisieron terapia. Gross siendo excelente cirujano como fue, ¿no? Sí, no se quiso meter con los dos pies al mismo tiempo al agua. Sí, entonces fue con Baylor. Y entonces, es una historia muy interesante, ¿eh? Mujeres que influyen en el desarrollo de Bueno, ya que se hace esta ilusión quirúrgica, no puedo dejar de mencionar una mundial extraordinaria, la de Debekich. Fue la gente que ideó el tratamiento idealmente quirúrgico para el aneurisma disecante de la aorta. Porque, a ver, intervino a muchas gentes, incluyendo a Yeltsin, la Unión Soviética. Y un día, yendo a la Academia de Ciencias de Nueva York, él manejando con su mujer a dar la conferencia que estaba planeada, le dice: no te preocupes, estoy sintiendo un aneurisma disecante de la aorta, pero creo que puedo llegar y encárgate de lo demás cuando lleguemos. ¡Qué temple! Y qué cosa para su mujer, por Dios. Bueno, llega y entonces ahí él ya era grande, tenía más de 80 años, no me acuerdo exactamente la edad, pero ya era grande. Y entonces dijeron: no, porque el riesgo es muy grande, si le hacemos así. Y ella se enojó, y entonces llamó a su discípulo predilecto, a Houston, porque él había hecho todo. Y entonces él dijo: ¿cómo que no lo van a intervenir? Yo viajo y asumo la responsabilidad.
y por encima de lo que él, este sí era un comité de eso, que dijo, pero es que está muy grande y este riesgo sí está muy difícil, ¿no? Y entonces el argumento de ella, como si él salvó tantas vidas, ¿cómo es posible que no lo pueda? Sí. Llega sus discípulos y dice, no, yo asumo totalmente. Y fue el primero que salvó la vida con tantos años, ¿verdad? Con su propia técnica, porque tuvo un aneurisma disecante de la aorta. No, esto es una historia magnífica de la cirugía. Y tiene que ver con algo cardíaco, la aorta. Nada más. Bruno. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Estamos muy contentos de estar trabajando con el Instituto GEN en una mesa de trabajo permanente en cirugía pediátrica global, comprometidos con los estatutos del Instituto GEN para la prevención de defectos al nacimiento. Y dado que algunos es difícil de prevenir, nosotros queremos extender un poco la responsabilidad del instituto para aquellos niños que ya nacieron con algún defecto congénito. Entonces, nosotros tenemos una iniciativa a nivel nacional sobre cirugía pediátrica global. Y la cirugía pediátrica global es una disciplina que permite el acceso seguro, equitativo y oportuno, en este caso, a los servicios quirúrgicos de la niñez en el país. Esta mesa es un espacio formal que integra esfuerzos académicos y de investigación para la generación de política pública. No tiene nada que ver con técnicas quirúrgicas tan elegantes como las que estábamos discutiendo ahorita, es una cuestión de política pública y análisis. Aún hay una persistencia de brechas en el acceso a la atención quirúrgica oportuna, segura y de calidad, lo que impacta de forma directa la vida de niñas, niños y sus familias. La doctora Nancy no me va a dejar mentir y puso un mapa muy interesante en el cual es imposible que en Chiapas haya tantos pacientes, ya debería haber 4 o 5 centros ahí cardiovasculares, pero desmiéntame, no hay, ¿no? Entonces esa falta de acceso es de lo que nosotros queremos aprender a estudiar. Y esta es la estadística más triste que he leído en los últimos meses que hemos estado estudiando, en el cual, si bien hay menos niños que mueren en el primer año de vida, en 1998 eran 42,000, y para 2024 fueron 17,000, la proporción de muertes atribuidas a malformaciones congénitas es la misma. 23% en 1998, 22% en 2024. La mortalidad no ha disminuido, sí el volumen, sí la tasa porcentual, pero la tasa porcentual sigue siendo la misma. Entonces, es nuestra obligación mejorar esto. ¿Cómo queremos lograrlo? Y estamos de la mano con el Instituto GEN y abrigados por el Instituto GEN, el establecimiento de una estructura permanente e imparcial, con gobernanza clara, orientada a resultados. ¿Para qué? Para el estudio y ejercicio de la cirugía pediátrica global como disciplina. No se trata de llevar brigadas, no se trata de llevar insumos, no se trata de modificar la política pública para que todos los pacientes que tienen un problema congénito accedan oportunamente a un servicio de calidad. Colaboración interdisciplinaria, análisis y generación de políticas públicas, generar conocimiento, formar redes de trabajo y proponer soluciones concretas para mejorar los sistemas de atención quirúrgica infantil, particularmente aquellos que tienen malformaciones congénitas, ¿no? Estamos integrando ahorita esta mesa y estamos todavía afinando detalles técnicos al respecto del documento integrador y al respecto, pero nuestros integrantes somos el doctor Torres Contreras y yo, servidor el doctor Bruno Martínez Leo. Ya tenemos un correo al que nos pueden mandar información, preguntas y la invitación abierta a la colaboración en ese sentido. Nuestro primer paso va a ser diagnosticar la política pública al respecto de la cirugía pediátrica en México, ¿no? Del acceso a la cirugía pediátrica. Y bueno, pues, y todas las cuestiones quirúrgicas relacionadas con la niñez, ¿no? Y les agradecemos mucho esta oportunidad y estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Leopoldo. Quizás un punto que me preocupa en este sentido general que acabas de plantear es que debe quedar claro en esa relación que el propósito principal del instituto es la prevención de las malformaciones congénitas. Creo que eso, para lo que nos presentaste, que me parece muy loable, sí debe quedar absolutamente claro, porque es el propósito. O sea, estamos reunidos por eso.
Y un aspecto importantísimo es no solamente la innovación quirúrgica, sino el desarrollo de protocolos y proyectos de investigación relacionados con las malformaciones congénitas. O sea, no lo veo separado, lo veo necesariamente integrado. Y me parece, por lo que presentaste, que más bien ahí tienen otra visión que, fíjate, me parece una oportunidad de oro para que el instituto haga énfasis en lo que puede demostrar su trayectoria, apoyando la investigación, no solo quirúrgica, sino con estos estímulos a la comunidad científica, con proyectos de investigación orientados a la prevención de las malformaciones congénitas. Creo que eso sí me parece muy importante resaltar. Sí, hay que puntualizar que no se trata de innovación quirúrgica, no se trata de técnicas. No, aunque se tratara, que también es importante, no, yo no descarto que lo tenga, pero lo que sí quiero es que no quede al margen una cosa tan importante como el apoyo a proyectos de investigación orientados a la prevención. Exactamente, el diagnóstico de cómo acceden y por qué tardan en acceder y por qué se pasa un diagnóstico tardío, tiene que ver con la prevención de estos defectos. Pero que quede, o sea, que fuera algo sustancial en este planteamiento que se hace a una institución global que parece que tiene otros intereses y que no descansa en algo tan fundamental como lo que nos une a nosotros, o sea. Y a Toño, que fue el pionero para esto, o sea, ahí sí me parece que el énfasis debe surgir de nosotros para la propuesta global. No solamente recibir lo que tengan, sino reorientarlo y concretarlo en algo tan importante como lo que nos importa. Claro. Sí, si solo es prevención, entonces es otro boleto. Pero con el apoyo a desarrollos de protocolos de investigación. Sí, claro. Sí, si es prevención y es investigación, sí es una vía completamente diferente en la cual no se puede... Pero que coste en eso. O sea, sí creo que es importante insistir en modular esta orientación, que la siento muy general, por lo que dijiste inicialmente. Muy general, no es loable eso, pero aquí sí había que concretar algo tan importante como lo que nos importa. Claro, yo creo que va sine qua non, en el sentido de qué tipo de defectos de nacimiento los pacientes están accediendo a un buen manejo. Claro. No implica que hayan nacido y hasta después, no implica que tenemos que investigar también que hay antes. Y es que antes del buen manejo está el énfasis en la prevención. Exacto, o creemos sea, que hay un buen énfasis en la prevención de estos defectos y por lo tanto, ya que nacen con esos defectos, también hay después de trabajo acceder. No, claro, pero la parte fundamental está en la prevención, o sea, Entiendo, en reforzar ese campo que hasta donde me pareció de lo que dijiste inicialmente, no era el punto focal, el coro de lo que querían, ¿no? Y sí, es una oportunidad para hacerlo. Y hay como respaldarlo, eso es lo que me parece. Todo, sí. ¿No? Yo, pues es otra cosa, pero es que vengo con ese encargo. La norma oficial mexicana para la prevención de los efectos al nacimiento se hizo en el grupo G en el año 2003, la norma oficial 034. Y de hecho, el término de efectos al nacimiento fue afinado por este grupo, el grupo de estudios al nacimiento. Entonces, solitos, porque bueno, ellos quieren, los que están en transmisión natal, del cual yo soy parte del tipo de transmisión natal de la Secretaría de Salud, decidieron que quieren hacer una norma para la transmisión natal, pero resulta que está dentro de la norma oficial mexicana 034 para la prevención del efectos al nacimiento.
Entonces ya se juntaron ginecólogos y les dije, oigan, esta norma fue hecha por un grupo de expertos de estudios al nacimiento y yo creo que si ellos acuñaron el defecto de efectos al nacimiento en el 2013. Dije, y yo, es muy importante que si ustedes van a hacer una corrección de la norma o ampliarlo, a ver, para hacer una modificación, pues deben invitar a los... Pues sí, entonces vengo con ese encargo de parte de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Atención Materno-Infantil, para que hagamos un grupo, porque va a haber una corrección de la norma. Ya hay unos grupos del seguro, pero dije que tenían que estar los del grupo T, me creo que sí. Pues perfecto. Qué bueno. Pues sí, menos mal que estaba yo ahí porque si no, la ignorancia, porque todo el mundo decía que si los defectos se les son igual. Pero sí. No puede ser. Sí, lo bueno es ser viejita que yo había vivido en esos tiempos. Pero si yo me acuerdo. ¿Ves cómo es igual? Bueno, pues es igual. ¿Quién se suma ahí a la Leopoldo. En relación a... En 2013 hubo una reforma. Esto fue 2000, no sé, 13, no, 2007 o 2005. Lo que pasa es que ahí lo tengo. La norma oficial mexicana era la 007, donde se llegaba de al nacimiento, es que se llama atención paterno infantil a la madre al niño. Pero no existía una norma especial para el nacimiento, porque no existía ni el término de defectos al nacimiento, la pusieron en este grupo. Claro. Entonces fue este grupo. ¿Y qué es un defecto al nacimiento? Pues es todo aquello que el niño no te se quedaron así con la boca abierta, como, pues sí, vientre, prematurez, bajo peso, malformación, ya entra un rubro enorme. Entonces, ya todo el mundo estaba ahí muy feliz. Y digo, no, pero yo creo que deben llamar a los que acompañaron el día. Se va a hacer ¿y quién participa? Que ustedes quieran, porque dijeron que el grupo que yo invitara a lo quisiera, les mandara los nombres. Claro. Luego. Oye, una alusión histórica que vale la pena recuperar en esta mesa hoy, que estamos haciendo reminiscencias. Quien propuso una definición más completa de los defectos al nacimiento fue Eduardo Jurado. ¿Se acordarán? ¿Te acuerdas tú que eras la más joven del grupo? Sigue siendo, ¿no? Pero él más joven porque yo les dije que yo no quería cuando mi mamá dijo que la mamá dijo, te vamos a ir, te dije, no, yo no me invites porque todos son mis maestros y yo soy un chico que apenas estoy estudiando. Claro, pero lo importante es, claro, pero lo importante es esto. Eduardo Jurado García, que yo creo que todos ustedes lo conocieron, y que fue director médico de GEM. Él fue director médico de GEM. Fue el fundador del Museo Nacional, el primer director del Museo Nacional de Primatología, el doctor Jurado. Y luego el de psiquiatría, uno que está ahí por periférico. El redondo ese, él fue también director. Entonces, bueno, el asunto es que esa definición completa sí la generó y la puso en marcha Eduardo Jurado. Porque no, la de los Estados Unidos, era defectos al nacimiento, ellos le llaman defecto al nacimiento, nada más, malformación. Claro. Y entonces fue el doctor Jurado el que dijo, Sí. pero también es un defecto al nacimiento si tú naces con bajo peso o antes de tiempo. Prematurez, porque Claro. no es lo mismo que un niño que nace normal. El doctor Jurado tuvo mucho que ver, desde el principio, pero el que dio la norma fue Tony, la licenciada. No, sí, claro, Es el pero que la dio idea... norma y la propuso a la Secretaría de Salud y la trabajó con la gente del secretario. Claro. Fue en 1984. Sí. Y en 1913, En 2013. en 2013, con Pablo Curi, para me equivocar de siglo, con Pablo Curi, fue la reforma. Sí. No era 1800, era 2000. 1913. Me encantó de 1800.
Bueno, pues, vamos, pues muy bien, pues muchos, pues les agradecemos todos estos proyectos que están saliendo. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias, Polo, muchas gracias, Juanita. Bueno, pues estamos aquí cambiando para el bien del Claro, no me interesa mucho, pues todos ustedes que están parando. Digo, ¿cómo es amistad? Digo, no tengo nada con los jóvenes, siempre son súper, son los que traen la energía, pero ninguno están de los que realmente están ahorita todo eso para hacer, para actualizar, se llama actualización de la norma oficial mexicana. Y todo salió porque querían hacerlo del tamiz, pero el tamiz está en el dijeron, pues es que sacaron la norma, y es muy amplia, es para que usted de nacimiento, y viene por muchos capítulos, etcétera, la información cardíacas. Entonces, claro, todo el mundo, bueno, yo creo que hay que invitar personas que es en la dirección de equidad, salud reproductiva y salud reproductiva, que son los responsables de las normas oficiales mexicanas. Sí, pues perfecto. Oye, una moción de orden. Creo que ibas a terminar la sesión. Faltaba un comentario de Leopoldo. No, es que tenemos una sesión. Sí, pero hay un comentario de Polo antes. 20 mes. Para esto que es una... Claro, no, y hacer una invitación ahí por las redes. Invitación abierta, Fabio, tú que eres el organizador, por favor. Hay una invitación abierta muy importante para el próximo 20 de mayo en la Academia Nacional de Medicina a las 10. A las 10 a.m. Están cordialmente invitados a asistir. A ver, Fabio, que si nos platicas. No, muy brevemente. Muy brevemente, ¿de qué se trata? Diría que es una afortunada circunstancia porque reúne dos instituciones, o sea, el Instituto GEN y la Academia Nacional de Medicina, con la cual hemos tenido mucha interacción a lo largo de los años, incluyendo sesiones que implican la entrega del premio GEN, como pasó con el trabajo de la doctora Nanitsin el año pasado, que tuvimos el privilegio de entregarlo en una magnífica sede, que es la de la Academia Nacional de Medicina, en el Centro Médico Nacional, que supervivió al desastroso sismo de 1985. Y se pudo mantener la sede ahí. Entonces ahora, con una interacción afortunada con la mesa directiva, tenemos la oportunidad de hacer una sesión conjunta que tengo el privilegio, y lo agradezco mucho, de coordinar, encaminada a resaltar el papel del Instituto GEN en la prevención de las malformaciones congénitas, precisamente. Y entonces he invitado a distinguidos miembros del instituto a hacer sus presentaciones en una sesión extraordinaria, esto es muy importante, incluida en el programa anual de la Academia Nacional de Medicina. Y no les voy a decir ahora el programa, pero les quiero decir ahora que está a la izquierda Juanita, que es una de las invitadas justamente a presentar este capítulo tan importante preventivo del tamiz metabólico. Y así hay varios otros miembros del instituto, no están aquí todos, pero todos han aceptado participar. Y entonces, lo que puedo hacer esta tarde-noche es reiterar la más cordial invitación a que nos acompañen de manera presencial en la sede de la Academia Nacional de Medicina, que es el edificio B del Centro Médico Nacional, que está al lado de la unidad de congresos.
en esta fecha de mayo, en donde presentaremos una sesión de 2 horas y media, totalmente orientada a resaltar esta interrelación entre el Instituto GEN y la Academia Nacional de Medicina y la importancia de la prevención de los defectos del nacimiento o del nacimiento, como le gusta a Queta, que fue una de las ideas pioneras y trascendentales de Antonio López de Sila. Entonces yo reitero esa invitación para que nos puedan acompañar en esa mañana, porque no es la sesión regular, sino una sesión extraordinaria. Y ojalá nos pudieran acompañar. Gracias. Bueno, pues hay más comentarios, preguntas, si no ya dar por clausurado el tema. Pues agradecemos a nuestra ponente, a la doctora Nancy Pérez, a los distinguidos miembros del Instituto GEN que nos acompañan, a los colegas de cardiología que participaron en este proyecto, en este importante proyecto, que indica la necesidad de poder impulsar y ampliar la investigación sobre los defectos del nacimiento en México. La expresión de los 87 trabajos presentados en los últimos 2 años nos pone un abanico de fuerza de trabajo que implica a cerca de 300 personas que participan en 23 instituciones en el país con investigación sobre defecto en el nacimiento. Y que creo que hay más, pero hay que indagar dónde está esa investigación y cómo fomentarla para hacerla y llevarla a políticas públicas que incidan en la mejora de los niños mexicanos y que atenúen el grave problema que son los defectos del nacimiento. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en forma virtual. Reiteramos la invitación para que nos acompañen el 20 de mayo a las 10 de la mañana en la Academia Nacional de Medicina. Y muchas gracias por su presencia y buenas noches.